En el año de 1852, en la ciudad de Valladolid, se levantaba un edificio solemne, de muros gruesos y ventanales estrechos. Era el convento de San Jerónimo, un lugar que a primera vista parecía refugio de bondad y piedad, pues allí se albergaban a los niños huérfanos de la región. Pero detrás de esas paredes húmedas y silenciosas, se gestaba una historia de horror que marcaría para siempre a quienes sobrevivieron. Esta es la historia de los 67 huérfanos del convento de San Jerónimo, la caridad que se volvió castigo. Antes de revelarte cada detalle de este caso, te invito a suscribirte a Monasterio Prohibido y activar la campanita, porque aquí desenterramos los secretos más oscuros que se ocultan en iglesias, conventos y monasterios olvidados. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando? Tu respuesta nos ayuda a seguir creciendo y a llevarte más relatos prohibidos del pasado. El convento había sido fundado a mediados del siglo XVII como un lugar de retiro para monjes jerónimos. Con el paso de los años, y con la presión de las autoridades eclesiásticas por mostrar una cara caritativa ante la sociedad, el recinto se transformó en un orfanato administrado por un pequeño grupo de monjas. La fachada blanca con cruces en hierro forjado daba la impresión de pureza y compasión, pero lo que ocurría en sus pasillos de piedra distaba mucho de aquella imagen piadosa. A mediados del siglo XIX, las guerras, las epidemias y la pobreza dejaron decenas de niños sin padres. La Iglesia, con el fin de reforzar su influencia en la región, recibió donaciones de familias adineradas y aceptó que el convento de San Jerónimo se convirtiera en refugio para esos pequeños. En el registro oficial se anotaron 67 ingresos, niños de entre 2 y 12 años, provenientes de distintos pueblos de Castilla. Para las familias humildes, dejar a sus hijos en aquel lugar era una esperanza de alimento, educación y cuidado. Pero muy pronto, esa esperanza se convirtió en un peso insoportable. Los primeros relatos de aquel tiempo describen un ambiente rígido y severo. Las monjas que custodiaban a los huérfanos estaban encabezadas por la hermana Prudencia, una mujer de carácter férreo que creía que el dolor era el camino hacia la purificación. Ella enseñaba que los niños debían ser arrancados del pecado original a través de disciplina, ayuno y penitencia. Las sonrisas eran mal vistas, las risas castigadas y los juegos infantiles considerados faltas graves contra el recogimiento. Los niños se levantaban cada día al sonar de una campana metálica que resonaba en todo el convento. El frío de la madrugada calaba sus huesos mientras rezaban de rodillas sobre el suelo de piedra. El desayuno consistía en un pedazo de pan duro y agua. La carne rara vez se servía, salvo en fiestas religiosas, y muchos aprendieron a engañar el hambre mascando raíces o trozos de madera. A cambio de ese supuesto amparo, los pequeños trabajaban largas horas en los huertos del convento, en la limpieza de los corredores y en la cocina. Sus manos se llenaban de llagas, sus espaldas se encorvaban antes de tiempo. Algunos vecinos de Valladolid comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría detrás de aquellos muros. Se decía que los cantos infantiles se habían apagado, que en las ventanas solo se asomaban rostros pálidos y ojos apagados. Una panadera llamada Doña Elvira aseguraba haber visto a una niña con las muñecas vendadas intentando asomarse por una rendija antes de ser arrastrada hacia adentro por una de las monjas. Otros testigos afirmaban escuchar llantos en las madrugadas, cuando todo el pueblo dormía. La disciplina de la hermana Prudencia era implacable. Usaba un látigo de cuero fino para castigar cualquier desobediencia. Los castigos iban desde permanecer horas arrodillados sobre granos de maíz hasta el aislamiento en una celda húmeda conocida como la cámara de reflexión. Allí no había ventanas, apenas un banco de madera y un crucifijo torcido en la pared. Algunos niños pasaban días enteros sin comer, con la única compañía de las ratas que se colaban por las grietas. Entre los huérfanos había un niño llamado Tomás, de apenas 9 años, que había llegado tras perder a sus padres en una epidemia de cólera. Tomás era despierto, curioso, con una voz suave que aún conservaba la dulzura infantil. Sin embargo, la crueldad del convento pronto apagó su alegría. En su cuaderno, que más tarde sería encontrado, escribió con letra temblorosa: «Aquí no hay juegos, aquí no hay risas. Solo rezos que no escuchan a nadie. Dios está lejos de estos muros».
Ese cuaderno se convertiría en uno de los testimonios más valiosos para reconstruir lo que ocurrió. Los donadores ricos del convento, en especial la familia Mendoza, visitaban el lugar de vez en cuando para asegurarse de que su dinero se usaba en caridad. Pero lo que veían era un montaje. Las monjas preparaban a los niños para cantar himnos y recitar oraciones frente a los benefactores. Sus mejillas eran pintadas con un poco de color natural y se les entregaban ropas limpias solo para esa ocasión. Apenas los visitantes se marchaban, las prendas eran retiradas y los pequeños volvían a sus harapos. Nadie sospechaba que aquella caridad estaba teñida de sufrimiento. Con el tiempo, empezaron a ocurrir desapariciones inexplicables. En los registros internos, varios nombres de los 67 huérfanos desaparecieron misteriosamente, tachados con tinta gruesa. Cuando los curiosos preguntaban por esos niños, la hermana Prudencia respondía que habían sido adoptados por familias de provincias lejanas. Sin embargo, nunca aparecieron testimonios de esas adopciones. Los más cercanos al convento comenzaron a murmurar que bajo los suelos de piedra había más que raíces y humedad. El invierno de 1853 fue especialmente crudo. Las heladas cubrieron los campos y el hambre se hizo más fuerte. En ese tiempo, varios niños enfermaron de pulmonía y fiebre. En lugar de recibir atención, fueron aislados en una sala estrecha, donde la humedad y el frío terminaron apagando sus vidas. Los cuerpos, en lugar de ser entregados al camposanto del pueblo, fueron sepultados en secreto dentro del convento. Ese fue el inicio de un silencio aún más oscuro. Los huérfanos que sobrevivieron empezaron a mostrar señales de miedo constante. Bajaban la mirada al escuchar pasos de monja, se estremecían con el crujido de las puertas, y sus rezos se volvieron súplicas desesperadas. Una de las niñas, llamada Clara, relató años después que las noches eran las más terribles, porque podían escuchar el arrastre de cadenas en los corredores y los gemidos de los que habían sido castigados en la cámara de reflexión. Ella aseguraba que incluso después de la muerte, algunos de esos lamentos seguían escuchándose. El convento, que había sido levantado como símbolo de compasión, se había convertido en un lugar de terror encubierto. Y sin embargo, el pueblo, ciego por la imagen de caridad que la iglesia mostraba, seguía enviando donaciones, convencidos de que ayudaban a los huérfanos. Nadie podía imaginar que lo que ocurría allí era todo lo contrario, que la caridad se había transformado en un castigo. La historia del convento de San Jerónimo comenzó a adquirir rumores en las calles de Valladolid. Algunos vecinos, sobre todo quienes vivían cerca del muro lateral que daba al río, afirmaban sentir olores extraños en las noches frías. Decían que olía a cal húmeda, a tierra removida recientemente, como si se hubiera abierto la tierra para ocultar algo. Aquellos comentarios eran desechados por los sacerdotes locales, quienes aseguraban que se trataba de simples habladurías para desprestigiar la obra de la iglesia. Sin embargo, el murmullo popular seguía creciendo, como una sombra que se negaba a desaparecer. Dentro del convento, la vida de los huérfanos se volvió aún más dura. Los castigos ya no eran solo físicos, sino también psicológicos. La hermana Prudencia instauró lo que llamaba los rezos de purificación, jornadas en las que obligaba a los niños a permanecer arrodillados durante horas, con las manos en alto sosteniendo un crucifijo de madera. Si alguno caía desmayado por el cansancio, era despertado con cubos de agua helada. Para ella, aquello no era crueldad, sino la única manera de salvar las almas de esos pequeños. Pero en los ojos apagados de los niños no había salvación, solo miedo y resignación. Tomás, el niño que escribía en su cuaderno, relataba en sus páginas que algunos compañeros habían intentado escapar. Una noche de enero, 3 adolescentes rompieron una de las rejas de la huerta y corrieron hacia el campo abierto. La fuga no duró mucho. Fueron alcanzados al amanecer por 2 hombres que trabajaban para el convento y traídos de vuelta, con las manos atadas y los rostros ensangrentados. Nadie volvió a verlos después. En los registros, sus nombres fueron tachados como si nunca hubieran existido. Los demás huérfanos entendieron que escapar no era una opción. Los benefactores, mientras tanto, seguían aportando dinero y víveres. La familia Mendoza, orgullosa de su influencia, promovía al convento como ejemplo de la caridad cristiana.
Organizaban eventos donde se hablaba de los sacrificios de las monjas, de la dedicación y la entrega a los huérfanos. Los asistentes, conmovidos por esos discursos, abrían sus bolsas y dejaban monedas de oro en cofres que, con el tiempo, se llenaban hasta rebosar. Pero esas riquezas nunca llegaban a las manos de los niños. La mayoría de las donaciones eran desviadas para mantener el lujo de ciertos prelados y financiar proyectos políticos que buscaban reforzar el poder eclesiástico en la región. Clara, la niña que años más tarde testificaría, contaba que la rutina se había transformado en un infierno diario. Las noches eran las peores. Cuando las campanas daban la medianoche, se escuchaba el arrastre de pasos lentos en los corredores. No siempre eran pasos humanos. Ella juraba que muchas veces escuchó el sonido de cadenas arrastrándose, como si almas en pena rondaran por el claustro. Otros niños aseguraban ver sombras que se movían por los muros, figuras encapuchadas que desaparecían al acercarse. Si alguien se atrevía a hablar de estas visiones, recibía un castigo inmediato, pues la hermana Prudencia creía que era obra del demonio que tentaba sus mentes. El invierno de 1854 fue el más duro. Una epidemia de fiebre se propagó por la ciudad y alcanzó también el convento. Varios niños cayeron enfermos, con la piel ardiente y los cuerpos temblorosos. En lugar de buscar ayuda médica, las monjas decidieron aislarlos en un sótano bajo la cocina, conocido como la bóveda. Allí, sin luz ni ventilación, los enfermos fueron dejados a su suerte. Tomás escribió en su cuaderno que escuchó sus lamentos durante noches enteras, hasta que poco a poco se apagaron. Cuando la bóveda fue abierta semanas después, ya solo quedaban cuerpos apilados. Fueron cubiertos con cal y enterrados bajo el suelo del convento. Así desaparecieron al menos 11 de los 67 huérfanos. Las desapariciones se multiplicaron. En los registros parroquiales, cada vez más nombres eran sustituidos por notas ambiguas que hablaban de adopciones providenciales o traslados internos. Pero nunca se supo a qué familias habían sido entregados ni a qué lugares habían sido llevados. El rumor se transformó en sospecha, y la sospecha en miedo. Algunos vecinos comenzaron a evitar pasar frente al convento, convencidos de que aquel lugar estaba maldito. Mientras tanto, la figura de la hermana Prudencia se volvió más siniestra. Se decía que pasaba largas noches en la capilla, rezando frente a un crucifijo cubierto con un velo negro. Los pocos que lograron verla describieron su rostro como el de alguien consumido por el fanatismo, con ojeras profundas y una mirada que parecía atravesar las almas. Para ella, los niños eran instrumentos de purificación, cuerpos que debían ser sacrificados en nombre de una fe mal entendida. En su mente, cada muerte era un triunfo contra el pecado. El pueblo, sin embargo, no podía acceder a la verdad. El convento era protegido por la Iglesia y cualquier intento de investigar era bloqueado por autoridades locales vinculadas al poder eclesiástico. El obispo de la diócesis defendía públicamente a la hermana Prudencia y acusaba a los críticos de difundir calumnias contra la fe. Esto hacía que los rumores circularan en voz baja, como secretos compartidos al oído en las plazas y mercados, pero nunca en público. Un hecho cambiaría el curso de esta historia. En la primavera de 1855, un joven aprendiz de herrero llamado Ignacio comenzó a trabajar como ayudante en el convento, reparando puertas y ventanas. Durante sus labores, escuchó conversaciones extrañas entre las monjas y vio marcas de tierra fresca en el patio interior. Una madrugada, mientras colocaba herramientas en el almacén, descubrió una trampilla oculta bajo unas tablas. La curiosidad lo llevó a abrirla, y lo que encontró fue espantoso. Un pasadizo que descendía hacia una cripta improvisada donde había restos humanos parcialmente cubiertos de calorías. Ignacio huyó despavorido, jurando no volver jamás. Pero lo que había visto no lo dejó dormir, y pronto comenzó a contarlo en voz baja a sus amigos más cercanos. La historia del joven herrero se difundió como pólvora. Aunque muchos dudaban de su veracidad, otros empezaron a recordar los rumores de desapariciones, los olores extraños, los lamentos en las noches. Todo comenzaba a encajar. Sin embargo, nadie se atrevía a denunciar abiertamente al convento, pues sabían que enfrentarse a la Iglesia era arriesgarse a la ruina, al exilio e incluso a la muerte. Tomás,
que ya tenía 10 años, seguía escribiendo en su cuaderno. En una de sus últimas entradas antes de que el cuaderno fuera hallado años más tarde, dejó estas palabras: «Los 67 ya no somos tantos. Cada día somos menos. Nos dicen que algunos fueron adoptados, pero yo sé que no es cierto. Yo escucho cómo cavan en las noches. Yo sé que los esconden bajo la tierra». Esas frases, cargadas de inocencia y horror, revelaban lo que los adultos aún no se atrevían a admitir. Los huérfanos que quedaban vivos comenzaron a desarrollar un lenguaje de miradas y gestos para comunicarse en silencio. Sabían que cualquier palabra podía ser castigada, así que aprendieron a reconocerse en el silencio, a advertirse mutuamente de los castigos que se avecinaban. La vida se había transformado en un juego de supervivencia en el que cada día podía ser el último. Mientras tanto, el convento seguía recibiendo donaciones. El oro acumulado en los cofres crecía, y con la influencia de las monjas y sus protectores eclesiásticos. Para el mundo exterior, San Jerónimo era un ejemplo de caridad. Para los niños que vivían dentro, era una prisión de la que casi nadie salía con vida. La caridad se había convertido en castigo, y el castigo en sentencia. Lo que aún faltaba por descubrir haría temblar no solo Valladolid, sino a toda la región, cuando finalmente la verdad saliera a la luz. El hallazgo del joven Ignacio fue como una chispa que encendió una hoguera de sospechas. Al principio, pocos se atrevieron a creerle. Valladolid era un lugar donde la palabra de la Iglesia pesaba más que la de cualquier artesano. Sin embargo, lo que contaba el herrero coincidía con años de murmullos. Aquellos olores, los lamentos en la noche, los niños que jamás volvían a aparecer. Todo parecía tomar forma. Y aunque nadie quería pronunciarlo en voz alta, en el aire flotaba una verdad que aterraba. El convento no era un refugio de caridad, sino un lugar de sepultura. Las desapariciones ya no podían ocultarse con facilidad. De los 67 huérfanos iniciales, apenas quedaban 40 en el registro. La hermana Prudencia seguía repitiendo la misma explicación: adopciones, traslados, enfermedades repentinas. Pero ningún documento oficial respaldaba esas palabras. Nadie conocía a las familias que supuestamente habían recibido a los niños. Nadie había visto funerales en el Camposanto. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde de junio de 1855, cuando una tormenta azotó la ciudad. El viento arrancaba tejas, la lluvia golpeaba los muros, y los rayos iluminaban las torres del convento. En medio de aquel estruendo, varios vecinos aseguraron haber visto a las monjas arrastrando sacos hacia el patio trasero. Algunos juran que dentro de los sacos había cuerpos pequeños. La tormenta impidió acercarse, pero el rumor corrió como un río desbordado. Para muchos, ya no había duda, algo siniestro ocurría en San Jerónimo. Dentro del convento, los niños sobrevivientes estaban al borde de la desesperación. El miedo se mezclaba con la resignación. Tomás, Clara y otros huérfanos se reunían en secreto para susurrarse oraciones improvisadas, rogando a un Dios que parecía ausente. Algunos hablaban de intentar escapar otra vez, pero el recuerdo de los que nunca volvieron los detenía. El silencio se volvió su único escudo. Mientras tanto, en el pueblo, el joven Ignacio seguía atormentado por lo que había visto en la cripta. Decidió acudir a don Julián, un escribano local conocido por su valentía. Le relató con detalle lo que había descubierto y le mostró un dibujo que había hecho de la trampilla y del pasadizo. Don Julián, incrédulo al principio, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó los archivos parroquiales y se dio cuenta de que muchos nombres de huérfanos habían desaparecido de manera sospechosa. Decidió guardar copias de aquellos registros, consciente de que estaba arriesgando su vida. El obispo, enterado de que los rumores crecían, envió un comunicado oficial defendiendo la labor del convento. Afirmó que las acusaciones eran ataques malintencionados contra la fe y amenazó con excomulgar a quienes propagaran tales historias. Pero esa declaración solo encendió más dudas. ¿Por qué tanta defensa si no había nada que ocultar? Los meses pasaron y las sombras se hicieron más densas. Una madrugada de noviembre, un alarido desgarrador rompió el silencio de Valladolid. Provenía del interior del convento.
Varios vecinos corrieron hacia las puertas, pero fueron repelidos por 2 hombres armados que vigilaban la entrada. Días después, se supo que al menos 5 niños habían muerto esa noche en circunstancias extrañas. Los rumores hablaban de un castigo colectivo, una purificación ordenada por la hermana Prudencia tras descubrir intentos de fuga. Nadie pudo confirmarlo, pero los muros parecían guardar el eco de aquellos gritos. En su cuaderno, Tomás escribió: «Nos cuentan que iremos al cielo si obedecemos, pero aquí el cielo nunca llega. Cada día somos menos. Siento que pronto también será mi turno». Sus palabras, cargadas de desesperanza, retrataban la atmósfera de aquel encierro. La infancia había sido robada y sustituida por un miedo constante, por el sonido del látigo y el sabor del pan duro que apenas calmaba el hambre. El pueblo estaba dividido. Algunos seguían creyendo en la versión de la iglesia. Otros, cada vez más, sospechaban que Ignacio y don Julián decían la verdad. Finalmente, un grupo de vecinos decidió actuar. Una noche, armados con antorchas, se acercaron al convento con la intención de exigir respuestas. Golpearon las puertas de madera, gritaron los nombres de los niños que sabían que estaban allí. Pero la hermana Prudencia no respondió. En su lugar, aparecieron varios clérigos que obligaron a los vecinos a dispersarse bajo amenaza de castigo. El miedo volvió a imponerse. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y esa semilla crecería en silencio, hasta que la evidencia se hiciera imposible de ocultar. Porque en los muros del convento no solo había rezos, también había tumbas. Y las tumbas, tarde o temprano, hablan. La Navidad de 1855 fue recordada por un hecho macabro. Mientras se celebraba la Misa del Gallo, un niño huérfano cayó desplomado en pleno altar. Su cuerpo estaba extremadamente delgado, con marcas visibles de golpes en la espalda. La conmoción fue inmediata. Varios fieles presentes comenzaron a murmurar, y uno de ellos, un médico del pueblo, se levantó para examinar al pequeño. Confirmó que estaba muerto por desnutrición y maltrato. El escándalo fue mayúsculo. Aquella imagen de un niño muerto en medio de una misa navideña fue imposible de ocultar. La hermana Prudencia intentó justificarlo como un sacrificio ofrecido al Señor, pero esa vez nadie le creyó. El médico denunció públicamente lo que había visto, y su voz tuvo peso suficiente para despertar la indignación popular. El rumor se transformó en clamor. La gente exigía entrar al convento, revisar sus muros, contar a los huérfanos. Los benefactores, al principio reacios, comenzaron a retirarse. La familia Mendoza, temerosa de verse involucrada en un escándalo, suspendió temporalmente sus donaciones. Otros ricos siguieron el mismo camino. El convento empezó a tambalearse en su propia mentira. Pero Prudencia no se rindió. Convencida de que actuaba en nombre de Dios, redobló la severidad de los castigos, segura de que sólo la fe férrea salvaría a los niños de sus pecados. En los meses siguientes, la tensión creció como nunca. Ignacio y don Julián recopilaron más pruebas. Testimonios de extrabajadores, registros alterados y hasta objetos hallados en las cercanías del convento que parecían pertenecer a los huérfanos desaparecidos. Todo indicaba que la verdad estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, nadie en Valladolid volvería a mirar a San Jerónimo con los mismos ojos. El convento, que alguna vez se alzó como símbolo de caridad, estaba a punto de ser desenmascarado como la prisión más cruel de su tiempo. Y la historia de los 67 huérfanos pronto dejaría de ser un rumor para convertirse en una tragedia grabada en la memoria de toda una ciudad. El escándalo del niño muerto en la misa navideña fue el punto de quiebre. Los murmullos se transformaron en gritos y los gritos en furia. El pueblo de Valladolid ya no estaba dispuesto a callar. Hombres y mujeres comenzaron a reunirse en secreto, planeando irrumpir en el convento para descubrir qué ocurría realmente con los huérfanos. La figura de la hermana Prudencia, antes intocable, se había convertido en símbolo de horror y fanatismo. Fue la madrugada del 12 de enero de 1856 cuando la multitud se congregó frente al convento. Portaban antorchas, herramientas y una decisión firme: abrir las puertas aunque costara sus vidas. Al frente iba don Julián, el escribano que había reunido pruebas.
acompañado del joven Ignacio, todavía marcado por lo que había visto en la cripta. El sonido de los golpes contra la gran puerta de madera resonó como un trueno en la oscuridad. Del interior, las monjas rezaban en voz alta, intentando ahogar los clamores de afuera, pero nada podía detener a la multitud. Finalmente, los goznes cedieron y las puertas se abrieron de par en par. Lo que encontraron en el interior fue un silencio denso, roto solo por el eco de los rezos. Los niños que aún sobrevivían miraban con ojos desorbitados, demasiado débiles para correr, demasiado asustados para hablar. Sus cuerpos delgados eran prueba viviente de los abusos. El pueblo no tardó en recorrer los pasillos y descubrir las marcas de la crueldad. Celdas de castigo, cuerdas ensangrentadas, la llamada cámara de reflexión con su crucifijo torcido. Ignacio guió a los presentes hacia la trampilla que había descubierto meses atrás. Allí, bajo la madera suelta, descendieron con antorchas hacia la cripta. El aire era espeso, impregnado de cal y humedad. Y allí, a la vista de todos, yacían los restos. Pequeños huesos apilados, cuerpos enterrados a medias, algunos aún con restos de tela infantil pegados a los huesos. Nadie pudo contener el horror. Algunos se persignaban, otros gritaban, otros lloraban. El número era imposible de calcular en ese momento, pero estaba claro que muchos de los huérfanos habían terminado allí. El hallazgo fue tan contundente que incluso los clérigos que protegían a la hermana Prudencia no pudieron seguir callando. La noticia se expandió con rapidez. En cuestión de días, todo Valladolid hablaba de las tumbas ocultas del convento. El obispo intentó controlar la situación, pero la presión popular era demasiado fuerte. Por primera vez, la voz del pueblo se imponía sobre la del púlpito. La hermana Prudencia fue hallada en la capilla, arrodillada frente al crucifijo cubierto con un velo negro. No opuso resistencia. Cuando la multitud entró, levantó la mirada y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de los presentes. No he hecho más que preparar a las almas para el cielo. Vosotros no entendéis el sacrificio. Su rostro reflejaba fanatismo, no remordimiento. Fue apresada y entregada a las autoridades, aunque muchos sospechaban que la Iglesia haría todo lo posible por encubrirla. Los días siguientes fueron de caos y dolor. Los restos hallados fueron contados con cuidado. De los 67 huérfanos iniciales, solo 32 seguían con vida. El resto había desaparecido en las fosas del convento. Aquella cifra estremeció a toda Castilla. El convento de San Jerónimo, que había sido presentado como ejemplo de caridad, quedó marcado para siempre como símbolo de traición y crueldad. El juicio a la hermana Prudencia fue rápido y cerrado. Pocos detalles se conocen porque los documentos oficiales fueron manipulados. Algunas versiones dicen que murió en una celda, otras que fue trasladada a otro convento bajo otro nombre. Lo cierto es que nunca más se supo de ella con certeza. La Iglesia, intentando salvar su imagen, declaró que Prudencia había actuado sola, como si el horror no hubiera sido sostenido por un sistema de silencio y complicidad. Pero en la memoria del pueblo, el convento entero cargaba con la culpa. Los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes casas de beneficencia. Algunos lograron rehacer sus vidas con el tiempo, otros quedaron marcados para siempre por el trauma. Clara, ya adulta, dio testimonio años más tarde, relatando los lamentos nocturnos y los castigos interminables. Sus palabras fueron recogidas en un libro de memorias que circuló en secreto, pues muchos aún temían represalias. De Tomás, el niño del cuaderno, se sabe que logró salir con vida, pero su rastro se pierde en los años posteriores. El cuaderno, encontrado escondido en una rendija del claustro, se convirtió en prueba irrefutable del sufrimiento vivido. El convento fue clausurado. Sus muros, ennegrecidos por el tiempo y el abandono, quedaron en ruinas. Nadie quiso volver a habitarlo. Los lugareños afirmaban que, en las noches de invierno, aún podían escucharse los lamentos de los niños entre las paredes. Otros decían que veían sombras pequeñas corriendo por los pasillos vacíos. San Jerónimo se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos, recordado solo como el escenario de una de las tragedias más oscuras de la región. Con los años, la historia se convirtió en advertencia.
Se contaba a los más jóvenes para recordarles que no todo lo que brilla con el nombre de caridad es bondad, que a veces, tras los muros de piedra y las cruces de hierro, se esconden secretos que desgarran la inocencia. El pueblo aprendió que el silencio es cómplice y que cuando se cae ante el abuso, se alimenta al verdugo. Hoy, al recordar a los 67 huérfanos del convento, no queda más que reconocer su sufrimiento. La caridad que prometieron resultó ser castigo, y el castigo se volvió una condena que marcó a toda una comunidad. El eco de aquellos niños aún resuena en las páginas de la historia, recordándonos que la fe sin compasión puede transformarse en fanatismo, y que la bondad, cuando se deforma, puede convertirse en la crueldad más despiadada. Con esto, la narración llega a su final. La historia del convento de San Jerónimo queda como un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se esconde tras la máscara de la fe, y cuando la inocencia de los más débiles se sacrifica en nombre de una caridad que nunca existió. Gracias por acompañarnos en este relato prohibido. Si te impactó, suscríbete a Monasterio Prohibido, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de los muros sagrados. Y no olvides escribirnos en los comentarios desde donde nos escuchas. Tu voz mantiene viva la memoria de los que ya no pueden hablar.